Bueno, es una pregunta interesante. ¿Cómo han ido cambiando los criterios por los que otorgamos títulos de maestría y títulos de doctorado? Yo creo que hay una diferencia muy grande entre lo que se pedía de nuestros estudiantes hace 30 años y lo que está sucediendo ahora. Y a veces yo he comentado entre mis círculos que lo que antes era una tesis de maestría ahora parece ser una tesis de doctorado. Me parece que este vídeo va más en la línea de qué es lo que se espera de un estudiante de doctorado. Y una de las cosas que a mí me gustaría resaltar es que para aceptar a un estudiante de doctorado dentro de la escuela, lo primero que hay que hacer es tener a un profesor que esté interesado en la misma materia que está interesado el estudiante de doctorado. Porque si no, las cosas no funcionan, ese profesor no puede ayudarlo. Y generalmente nosotros seleccionábamos a los estudiantes en base a esto. Todos los estudiantes tienen que preparar un portafolio donde, además de ver cuál ha sido su trayectoria, ellos dicen cuáles son sus intereses. Obviamente hay unos requisitos bastante estrictos de cursos que deben de tomar y son bastantes créditos los que se necesitan para un doctorado, pero también interesa mucho cuál es la línea general de los intereses de esa persona, aunque puedan ir cambiando mientras estudia, mientras está en la universidad. Entonces, si no hay alguien dentro de la misma universidad con una capacidad bastante amplia para guiar a ese estudiante, en general no se aceptaban, a no ser que hubiera alguien muy cercano a alguno de los profesores de la universidad que pudiera hacerse cargo de ese estudiante. Entonces, por ahí empieza la primera cosa, tener a alguien que lo pueda supervisar y que pueda añadir valor a que el estudiante trae. La otra cosa eran los cursos que se tienen que hacer antes de poder empezar a trabajar en una tesis doctoral. Y allí enfatizábamos a nivel de doctorado, se enfatizaban mucho los cursos metodológicos, porque eso es un poco lo que uno se lleva. Uno forma a doctorandos porque son gente que va a dedicarse a la investigación. En realidad, aquí en Estados Unidos, la mayoría de los PhDs acaban en carreras académicas, o sea, acaban haciendo investigación. Y para eso se necesita una formación muy sólida en métodos. Si no se tiene buena metodología, no puedes criticar lo que otros han hecho y tampoco puedes diseñar bien tus propios estudios. Entonces, ahí habían muchos cursos de metodología y muchos seminarios a los que acudían los estudiantes. También los estudiantes de doctorado tenían bastantes posibilidades de hacer estudios con otros profesores que estuvieran en la misma escuela o en otras. Yo tuve la posibilidad de estudiar y hacer trabajo de campo en República Dominicana, en México, en Costa Rica y en la frontera de Estados Unidos y México, no una vez, sino varias. O sea que yo llegué a hacer mi doctorado habiendo ya hecho muchos y escrito muchos informes sobre el trabajo de campo que diseñaban mis profesores o que después yo paulatinamente fui diseñando con ayuda de los profesores. Pero se espera que alguien de doctorado tenga bastante experiencia en esto. Mi experiencia no era única. Quizás la única diferencia era que yo lo hice en un terreno internacional, pero los estudiantes de doctorado que estaban en mi escuela y estaban en nutrición o estaban en ciencias del comportamiento, todo esto tenían mucha experiencia de trabajo con otros profesores. A veces eran experiencias de trabajo remuneradas, otras veces no. Era la oportunidad que teníamos para aprender y lo hacíamos con muchísimo gusto. Cuando llegábamos a tener que escribir nuestra propia tesis de doctorado, se esperaba que abordáramos una pregunta de investigación
que nadie más hubiera abordado hasta ese momento. O sea, tiene que ser investigación original y un poco se esperaba que el estudiante acabase siendo el que más sabía sobre ese tema en un momento dado. O sea, íbamos muy tranquilos a la defensa de tesis porque sabíamos más que los que nos habían supervisado durante los 5 años que estábamos en la universidad. Y todos los que elaborábamos una tesis de doctorado, en esa época escribíamos un informe grande, muy descriptivo, con una amplia revisión de la literatura para demostrar que lo que estábamos haciendo era nuevo. Teníamos un marco conceptual que también lo habíamos generado nosotros a partir de la revisión de la literatura, pero era nuevo y añadía variables a lo que ya la gente en general conocía. Y se enfatizaba mucho esa idea de que en algunos casos es importante replicar investigaciones, pero en una tesis doctoral se quería que no fuera una réplica, sino que fuera un estudio original. La mayoría usábamos datos primarios, o sea, los recogíamos nosotros mismos. Quizás los que estaban en el campo de epidemiología y en bioestadística utilizaban grandes bases de datos de las que hay en Estados Unidos, pero añadían algún tipo de análisis que hasta entonces no se hubiera hecho. Generalmente en las tesis doctorales no se permitía o se exigía que hubieran más de 2 personas en el comité de tesis. Una era el tutor, que había estado acompañando al doctorando desde que empezó en su programa, o sea, era la persona que se hizo responsable de este estudiante desde el día 1, pero luego se añadían 1 o 2 personas más dependiendo de los componentes metodológicos de la tesis. Generalmente eran 3 personas las que tenían que estar de acuerdo. Alguna vez, si se tenía que recurrir a alguna persona externa, figuraba como otra persona más en la tesis. Esta es la forma como los doctorados funcionaban y yo diría que funcionaron hasta hace 10 o 15 años. Hace 10 o 15 años se empezó a evaluar a las universidades en base a las tasas de graduación. O sea que si antes quizás había gente que se quedaba por el camino, que habían iniciado un doctorado, pero no era capaz de elaborar una tesis al final, y eran los que decíamos, sí, lo tiene todo menos la disertación, y ahí se quedaban como un candidato a PhD. Para evitar eso, se diluyeron un poco todos estos criterios. Entonces ahora hay tesis doctorales donde la gente no siempre recoge sus propios datos y también en lugar de escribir un documento, un informe de tesis amplio con una revisión de la literatura muy bien razonada y muy bien explicada y un campo teórico también muy detallado, se solicita que el estudiante escriba 3 manuscritos que sean publicables. Y ahí hay 2 tendencias. Una, que esos manuscritos ya estén publicados y hay un criterio externo, la revisión por pares y todo eso, que enlentece el proceso y a las universidades no les acaba de gustar mucho, porque hay gente que se queda colgando más tiempo del que les gustaría esperando la revisión por pares y una revista de alto impacto que les acepte esos manuscritos. Y en otros casos lo que se hace es que el mismo comité del estudiante, del doctorado, es el que decide si son estudios publicables o no. Y obviamente ahí se cuelan muchas cosas, porque en los estudios publicables hay menos detalle y menos razonamiento muchas veces que en una tesis
en un documento de tesis como los que se hacían previamente. Y también existe la posibilidad de que esos 3 profesores pues sean un poco laxos a la hora de evaluar los textos y digan, bueno, esto no se publicaría en una revista de alto impacto, pero ahora que hay muchas, siempre se encontrará un sitio en donde alguien lo pudiera publicar. En realidad, todo viene un poco de arriba para abajo, ¿verdad? Si la universidad se evalúa en base a las tasas de graduación de los estudiantes, pues a los profesores también se les evalúa un poco con la misma vara, y un profesor que es más duro que otros, pues acaba saliendo perdiendo, porque la universidad te reclama que gradúes y te vas a quedar sin estudiantes porque nadie va a querer trabajar contigo por ser demasiado estricto. Y el número de estudiantes que uno tiene bajo su tutela también cuenta en ese proceso de evaluación. A veces digo que la economía ha destruido los sistemas de salud, y yo creo que estos sistemas de evaluar el trabajo de un académico también han contribuido a su deterioro, porque al fin y al cabo una buena tesis doctoral se evalúa en base a criterios cualitativos, no cuantitativos. No es el peso de la tesis, sino la calidad de la investigación, y es lo mismo con lo que se debería evaluar a los profesores. Entonces, cuando yo, hace 30 años, las diferencias entre lo que significaba una tesis de doctorado y una tesis de maestría era totalmente distinto, era día y noche. Una tesis de doctorado nunca esperabas que alguien la pudiera escribir, no digo empezar a conceptualizar, sino escribir en menos de un año. Ya la habías conceptualizado antes, pero simplemente la escritura y que todo el mundo lo aceptara te llevaba fácilmente un año de trabajo completo. En cambio, cuando uno habla de una tesis de maestría, generalmente esas tesis se hacían con datos ya existentes, datos que te daba algún profesor de la universidad, y yo diría que 6 meses, 7 meses era suficiente como para pensar en que ibas a poder terminar la tesis. La otra gran diferencia es el tiempo que piden de los profesores. Para mí, una tesis de doctorado, cuando alguien hace una tesis de doctorado, lo que tiene que demostrar es que es capaz de hacer investigación de forma independiente. Entonces, ese comité de 3 personas participa, pero participa haciendo preguntas que el doctorando va a tener que responder, no dando respuestas ni acompañando. O sea, el acompañamiento en una tesis de doctorado es mínimo en términos de reescribir, reformular, hacer ese tipo de cosas. En una tesis de maestría, el acompañamiento es mucho más cercano. A veces uno reelabora la pregunta, edita un poco el texto, se hacen cosas un poco a veces se puede ayudar con la bibliografía. O sea, el profesor acompaña al que hace una tesis de maestría. Al que hace una tesis de doctorado lo acompaña, pero lo acompaña un poco más de lejos, y sobre todo haciendo preguntas inteligentes para que el doctorado las responda. En nuestro caso, en la Universidad de Texas, también pasaba que, a pesar de esto, los estudiantes de maestría no siempre terminaban sus tesis de maestría. Entonces, yo diría que como unos 8 años, o quizás un poco más, se empezó a sustituir la tesis de maestría por un curso que podían hacer estudiantes trabajando en grupo. Y al principio era un trabajo bastante interesante, porque se ponían problemas típicos de salud pública para que en grupo los solucionaran.
y funcionaba bastante bien. Luego se convirtió un poco, a mi modo de ver, en un coladero donde, como se trabajaba en grupo, pues siempre hay 2 o 3 que trabajan más que otros y había gente que quizás no merecía una maestría y se la acabábamos dando. Con eso quiero decir que quizás hay mucha heterogeneidad con qué es lo que acabamos produciendo después de un programa de maestría o de un programa de doctorado. Yo creo que los programas de doctorado todavía siguen siendo más serios, no como antes, pero siguen siendo más serios y uno puede esperar que esa persona pueda hacer algo de investigación o al menos interpretar las investigaciones que han hecho otros adecuadamente. En cambio, con un programa de maestría, yo a veces lo dudo un poco más. No hay tanta experiencia de escritura. En un programa de doctorado, como los estudiantes han tenido que tomar muchos créditos, escriben mejor, es otra cosa, pero no alcanzan en general los niveles de los doctorados que se graduaban hace 30 años. Yo creo que quizás por eso están los programas de postdoctorado y todas estas cosas para la gente que quiere hacer una vida académica. Me gustaría terminar diciendo que las universidades en realidad ofrecen todo lo que un estudiante necesita para poder salir para poder salir muy bien formado, como se hacía hace 30 años. Las posibilidades están ahí. Lo que pasa es que los niveles de exigencia quizás no están del todo, no se tienen que cumplir del todo para que te den un doctorado o una maestría. Por eso el que acaba saliendo, uno ve un PhD y no sabe muy bien, o un MPH y no sabe muy bien cuáles son las calificaciones de esa gente. Algunos saben un montón y otros no saben tanto. Y ese es un problema. Lo que no sé cómo ha evolucionado últimamente, porque dejé la universidad ya hace 5 años, es el proceso de selección de estudiantes. Antes se exigía que el estudiante ya tuviera una trayectoria, que en el caso de salud pública, tuviera una formación en salud y hubiera trabajado en algunas cosas relacionadas con la salud pública. En algunos casos nos encontrábamos con graduados de un programa de historia o graduados de literatura o de cualquier cosa así que decías, bueno, ¿y tú qué sabes de salud? Entonces, para esta gente en un momento se crearon cursos, al menos de enfermedades infecciosas, algo de fisiología, algo más relacionado a la medicina, para que conocieran mejor qué es lo que llevaban en mano. Yo no sé si eso se sigue haciendo o no. También ha habido mucha presión por aumentar el número de personas que se inscriben en la universidad. Y yo creo que esos mismos criterios de qué es lo que tiene que traer la persona que se inscribe también se han diluido un poco. E incluso se ha diluido mucho lo que se exige a ciertos estudiantes. Por ejemplo, en mi escuela había muchos programas de gente que estaba estudiando medicina y quería a la vez sacar una maestría en salud pública. Cuando empezaron esos programas, exigíamos que los estudiantes dejaran de estudiar medicina durante un año entero y durante ese año se dedicaban a hacer salud pública y terminaban la maestría. O sea, requería un trabajo bastante intensivo, pero se dedicaban plenamente todo un año a hacerlo y la mayoría de veces se graduaban y lo hacían bien. Últimamente
no tenían que dejar de estudiar medicina. O sea, los cursos de salud pública se hacían simultáneamente a los cursos de medicina. Pues era un poco como cuando estudiabas religión en la universidad, digo, en el bachillerato o urbanidad o esas cosas, eran las Marías. La salud pública se convertía en una María. Las exigencias de la escuela de medicina siempre pasaban por delante de las escuelas de salud pública, de las exigencias de la escuela de salud pública. Entonces, mucha de la gente que tiene un grado en medicina y un MPH o un máster en salud pública, pues dependiendo de cuál sea el programa, ese máster puede ser más o menos estricto. Pero hay que preguntar sobre cómo lo hiciste. ¿Trabajaste solo en esto o lo estabas haciendo mientras hacías medicina? O que aquí hay un poco la idea de que un médico ya conoce mucho de las bases de salud pública, pero en realidad los médicos tendemos a escribir bastante mal y sabemos poco de hacer investigación. No es para lo que nos forma la escuela de medicina. Entonces, ahí también ha habido una puerta por la que ha ido pasando mucha gente. En resumen, que yo creo que en los últimos años las universidades se han convertido un poco aquí en Estados Unidos en una especie de negocio que se tiene que autofinanciar y que así como antes, pues para hacer un doctorado un estudiante le dedicaba 4 años de tiempo completo como mínimo, o otras veces 5, 6 o 7, no había prisa por terminar, había muchos incentivos para aprender al máximo mientras uno estaba en la universidad y todos teníamos interés en aprender, competíamos por aprender, no competíamos por terminar el doctorado lo antes posible. Yo creo que eso ahora ha cambiado y que desde las esferas más altas hasta los estudiantes lo que intentan es sacar los títulos lo antes posible y no se enfocan tanto en la calidad.